Leo en Éxodo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de la esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, el Señor, soy. Una vez más, la historia de Moisés nos ayuda a entender nuestro diario vivir y las circunstancias que nos rodean. De manera muy específica, en el preludio a las 10 plagas, podemos observar en el diálogo entre el faraón y Moisés que el faraón, para cada anuncio de plaga, el faraón presentó una oposición, una resistencia. Moisés desde el principio dejó muy claro que él estaba allí en representación de Jehová, el Dios Todopoderoso. Debemos salir, dijo Moisés, los niños, las familias, con nuestros animales, con nuestras cosas, e iremos todos a adorar al Señor. Es muy significativo en la historia de Moisés, en su diálogo con el faraón, cómo es que el faraón presentó diversas oposiciones. Una de las oposiciones que él presentó, él dijo: no deben de ir todos, las familias se quedan, solamente salgan los hombres. Moisés insistió: debemos ir todos. El faraón volvió a presentar otra oposición: no, irán los hombres y las mujeres, pero se quedan los niños, el ganado aquí se queda. Moisés siguió insistiendo: tenemos que salir todos. Faraón volvió a presentar oposición, y finalmente vemos en la historia de Moisés cómo el Señor destruye al faraón. También puedo observar en la historia de Moisés y su diálogo con el faraón que fue un llamado a la conciencia. El Señor estaba hablando, enviando mensajes a través de Moisés para llegar a la conciencia del faraón y de Egipto, lo cual la historia nos revela que lo rechazaron. Pero también fue un llamado a la conciencia del pueblo de Israel. Cuando Israel miraba cada una de esas plagas, seguramente el corazón y la mente del pueblo fue estremecido. Con seguridad el pueblo también fue observando y entendieron que vivían tiempos muy significativos, tiempos solemnes. Es maravilloso ver en la historia de Moisés que aunque Israel había estado bajo la opresión más de 400 años, ellos fueron emancipados de la opresión, fueron emancipados de la idolatría,
fueron emancipados de esa cultura dominante por más de 400 años. Fueron emancipados de la esclavitud, de la servidumbre. Fueron emancipados de las costumbres paganas que Egipto practicaba. Y cuando nos hacemos la pregunta, el medio que Dios usó para emancipar a Israel es uno. La promesa de Dios estaba contenida en la bendición del derramamiento de sangre. Cuando Israel sacrificó aquel cordero y marcaron los dinteles de sus puertas, Israel sabía que estaban bajo la protección del Dios Todopoderoso. Hoy día, dadas las circunstancias que nos rodean, esta historia a mí me da fortaleza, me da mucho ánimo saber que si estamos bajo la sangre del Cordero, no tenemos nada que temer.